Muy buenas tardes, estimados amigos, amigas, gracias por conectarse a este webinar que lo hemos denominado Evaluación y Gestión Financiera de Emprendimientos. Tenemos el apoyo del economista Fabián Carballo Cuellar, que nos va a acompañar la tarde y noche de hoy con esta conferencia. Antes que nada, dar un cordial agradecimiento a nuestro socio Tarus Tech, que nos ha facilitado desde el inicio de la pandemia con esta herramienta de Cisco Webex para poder llegar a todos ustedes con estos eventos masivos y en línea. Les voy a contar un poco de quién es el conferencista que nos acompaña el día de hoy, Fabián Carballo. Él es economista de la Universidad de la SUAY, experto en banca y finanzas de la UNED en España. Tiene un diplomado en finanzas cuantitativas en la Florida Atlantic University, máster en administración de empresas, con mención en finanzas también, de la Universidad de Massachusetts. Ha trabajado desde hace 15 años en el sector financiero y empresarial, desempeñándose como analista financiero, para luego ocupar cargos de dirección de alto nivel. Cuenta con más de 8 años de experiencia en finanzas corporativas, así como en la gerencia de proyectos de inversión y estructuración financiera. Actualmente Fabián se desempeña como gerente de análisis y planeación financiera del Grupo Consenso y es socio y director de Advance Consultora. Bienvenido, mi estimado economista Carballo. Le damos la cordial bienvenida a nombre de la Cámara de Comercio de Cuenca y un agradecimiento anticipado por acompañarnos la tarde y noche de hoy. Enseguida le voy a dar la opción para que usted pueda compartir su pantalla. Y un pequeño aviso a las personas que están aquí conectadas ya, ustedes están como ya están dándose cuenta, conectadas a un evento tipo webinar en donde pueden interactuar con todos nosotros a través del chat o levantando la mano. Entre las opciones que tengan ustedes, ya sea en su celular o en su computadora, vamos a estar nosotros revisando toda esa interacción para poder comunicarle a Fabián, nuestro panelista de la tarde de hoy, las consultas que ustedes tengan y eventualmente también podríamos habilitarles el micrófono para poder interactuar. Bienvenido, mi estimado Fabián. Muchas gracias, gracias. Les agradezco por el tiempo, el espacio y la planificación de este evento. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por ese tiempo y un gusto estar con ustedes, pues. Gracias, perfecto. Estoy ya con la opción de compartir. Si Sí, me permiten, voy a compartirles mi pantalla de presentación. Confirman, lo están viendo, ¿verdad? Perfecto. se ve muy bien, mi estimado. Ya, muchas gracias. Bueno, primero, de nuevo agradecerles por el tiempo que vamos a tener estos minutos hoy en la tarde. Siempre desde una perspectiva de, de gestión financiera, pues conversar de emprendimientos y conversar de las ideas innovadoras que pueden tener y la visualización de esas ideas innovadoras en números y plasmada en la gestión financiera, pues es un tema muy, muy interesante, muy enriquecedor y seguramente entre los participantes tendrán mucha experiencia en algunos emprendimientos, otros estarán iniciando y va a ser interesante recibir, recopilar todas sus dudas, sus consultas para hacerlo interactivo y de igual manera buscar un aprendizaje de todos ustedes. Entonces, me permito iniciar comentándoles un poco la dinámica de la presentación. He tratado de hacerlo por el tiempo limitado, hacerlo ejecutivo, hacerlo desde una perspectiva de los puntos más relevantes e importantes para ustedes. Y por lo tanto, en ciertos aspectos voy a enfocarme un poquito más y en otros aspectos voy a pasar de una manera más rápida y por lo tanto pedirles ahí su participación con el fin de analizar con más detenimiento ciertos aspectos en referencia. Y para eso quisiera pedirles, ya sea con mensajes o con participación, principalmente podría ser con mensajes en el chat, un poco cuáles serían las expectativas o temáticas que ustedes quisieran escuchar el día de hoy, en la tarde de hoy, respecto a la gestión financiera y los emprendimientos o negocios desde una perspectiva de proyectos y desde una perspectiva de
cómo mantener ese negocio en la visión financiera. Entonces, tal vez les doy unos segundos para quizá me compartan esa visión que tienen y esa expectativa para yo también incorporarla dentro de la presentación y darle más o menos énfasis a algunas temáticas. Ok, estoy recibiendo un poco ya de comentarios relacionados, por un lado, al tema de inversiones. ¿Alguien más? Quizá alguna consulta adicional, alguna temática que quisieran tratar. Ok, vamos a tratar el tema de factibilidad económica en efecto. Negocios con tema de componente electrónico, innovación y tecnología. Ok, flujos de emprendimiento, pagos de créditos e intereses. Poco vamos a conversar de estos flujos y de las estructuras de financiamiento. Me parece un tema muy interesante. Ok, el concepto, Roger nos comenta el tema de posicionamiento del producto y demás, que al final del día se ancla y se relacionan, lo vamos a ver, las finanzas son un resultado de esa visión del proyecto, ¿no? Entonces, un poco vamos a conversar ese nexo entre las finanzas y las estrategias comerciales, productos y demás. Ok, listo, muchas gracias por esas guías y esas observaciones para darle un poco más de detenimiento. Bueno, entonces dentro de la temática, los temas más importantes que vamos a ver, indicadores financieros. Los temas más importantes que vamos a visibilizar y a revisar con ustedes, están aquí 6 temas. El primero, unos conceptos básicos de finanzas para darnos un enfoque conceptual al respecto. El segundo, que le estoy poniendo énfasis, por eso está en negrita, una formulación y evaluación de proyectos de inversión y nuevos negocios, justamente respondiendo a algunas consultas que tienen ustedes. Un tercero, el concepto de finanzas en las empresas, cómo interpretar, entender y conceptualizar los estados financieros. Y ahí nos vamos a adentrar un poquito en la importancia de este tema. El cuarto, el enfoque de gestión de corto plazo de flujos de caja, de capital de trabajo y de fuentes de financiamiento. Ahí respondo inclusive los temas de estructura de financiamiento, los pagos de amortización y de intereses y cómo manejar el tema de flujos de caja. El quinto, la sostenibilidad financiera de las empresas. Va a ser una dinámica muy interesante para conversar con ustedes, en especial en miras de darle una sostenibilidad al emprendimiento. Entonces, va a ser un tema interesante. Les voy a mostrar algunos datos también relevantes de los emprendimientos con el fin de darles esa importancia a esa temática. Y finalmente, no quise dejar de compartirles algunos criterios y algunos enfoques de la gestión financiera en miras de una pandemia como el COVID-2019 que nos ha venido a cambiar a todos y desde la perspectiva de gestión financiera de las empresas y los emprendimientos de igual manera. Entonces, darles algunas pastillas muy resumidas de cuáles serían los enfoques que podríamos recomendar de gestión financiera luego de este cambio de estructura social y económica que estamos viviendo. Entrando a los temas, el primer tema, las finanzas personales y los emprendimientos. Aquí principalmente quiero que conversemos respecto a lo siguiente. Ustedes saben que los agentes económicos en las empresas y en la gestión pública y privada son claves desde una perspectiva de generación de economía y generación de recursos, ¿sí? Por lo tanto, una empresa no es más que un agente económico que administra y gestiona recursos, ¿sí? Gestiona recursos, obviamente incorporando la gestión del talento humano, que es uno de los recursos más importantes, pero al mismo tiempo una empresa gestiona recursos, gestiona activos, gestiona inventario, gestiona fondos, gestiona marcas, gestiona productos
y por ende la administración adecuada de esa gestión es en donde vamos a adentrarnos un poquito más desde una perspectiva financiera. Entonces, las empresas, como ustedes conocen, pueden tener diferentes clasificaciones. Cada uno de ustedes va a tener esa visualización de qué tipo de empresas, microempresas, emprendimientos o negocios lo manejan. Aquí nada más una pastilla de los tipos de empresas según los objetivos que tienen, la gestión, las actividades y las dimensiones. Y en la parte inferior el cuadro que resume un poco los conceptos básicos. Esto depende de las políticas públicas, de las instituciones y demás para irles clasificando, pero esta es una clasificación general de cuál es una micro, pequeña, una mediana y una gran empresa. Pero nos vamos a adentrar un poquito en este agente económico, que es la empresa como tal, y en esa mirada de buscar una gestión eficiente de recursos económicos. Algo importante que conversar como un tema introductorio es las finanzas entre familias y empresas, es decir, finanzas empresariales versus finanzas familiares. No nos olvidemos de esa diferenciación y la importancia de tener ese concepto muy inmerso en el emprendedor. Caso contrario, empezamos a generar ciertas dificultades en gestionar adecuadamente nuestros recursos financieros. Las familias, como ustedes saben, reciben ingresos, sueldos, arriendos, utilidades, rendimientos, generan consumos y gastos, se financian con créditos de consumo, hay inversiones o activos que compran las familias y las personas, y la diferencia entre todo esto genera un flujo que puede ser un excedente o un ahorro. Ese es un concepto base de las finanzas familiares. Mientras que las empresas, al final del día, utilizan recursos que son inversiones en activos financiadas con recursos propios o de terceros, es decir, pasivos o patrimonios, para generar ingresos, que a su vez tienen sus costos y generan una utilidad. Pues la visión de las empresas es en mira de ese concepto. Invertir, generar los ingresos con su respectivo acompañamiento y eficiencia de costos para generar una rentabilidad. Pero el mundo familiar y el mundo empresarial, y más aún a todos los participantes del mundo de los emprendedores, necesita obligatoriamente dividir, separar y manejar de manera independiente los recursos entre los dos. Muchos de los empresarios, emprendedores, incluyéndome en mi poca experiencia, pero incluyéndome en los emprendimientos, en efecto, uno comete el error de tener esa visualización y combinar las estructuras de financiamientos de las familias y de las empresas, y es uno de los errores más comunes. Y aquí un poco las reflexiones respecto a esos errores. La gestión personal y empresarial, tener un solo bolsillo para todo, es uno de los errores más comunes. No manejar contabilidad ni gestión financiera de las empresas. Aquí les quiero dar un mensaje muy claro. Les pido, por favor, los emprendimientos grandes, pequeños, microemprendimientos, negocios que lo trabajan desde su casa, independientemente de la dimensión del emprendimiento, el manejo contable y el manejo financiero es obligatorio, ¿sí? Desde una perspectiva de gestión financiera, no importa la dimensión, lo podemos manejar. Hay herramientas más simples o menos simples, o por ende más detalladas, más estructuradas para una dimensión más grande y una necesidad más grande de una empresa, pero no por ser una empresa pequeña, tener un emprendimiento pequeño, tenemos un pretexto para no manejar la información financiera y contable, ¿sí? Ahí les quiero dar un mensaje muy robusto y muy claro de que eso se tiene que hacer. Pongan como parte de su plan de emprendimiento siempre la contabilidad y gestión financiera de esa empresa. Manejar las mismas cuentas corrientes y ahorros entre las familias y las empresas también es un error. Los créditos cruzados, es decir, sacar un crédito de consumo y empezar a financiar actividades y viceversa, también generan dificultades. No visualizar la necesidad de capital de trabajo es uno de los errores también muy comunes. Creemos que solo la inversión en maquinaria, equipos o adecuaciones es la más importante, pero siempre para acompañar la gestión de las empresas, la necesidad de capital de trabajo, que vamos a entrar ya al concepto, que es principalmente los activos operativos que se necesitan para tener el negocio y la actividad económica, es una de las inversiones más importantes en un emprendimiento. La utilización de activos de las empresas para temas personales es otro tema importante que vale la pena que
que lo visualicen como uno de los errores más comunes. El pensar que las buenas épocas son eternas, y aquí basta un botón como el año 2020 para darnos cuenta de eso. La economía, las empresas, los negocios, las familias, todos tenemos ciclos económicos y eso está conceptualizado en la economía y en los conceptos macro y microeconómicos. Por ende, no todas las épocas positivas de bonanza van a durar mucho tiempo, siempre hay los ciclos y por ende hay que sembrar y cosechar, hay que equilibrar esos recursos y esa generación de ingresos en las empresas y en los emprendimientos. Y finalmente, no contar con una planificación financiera de igual manera es un error. Imagínense ustedes poner un emprendimiento y no saber y no tener una idea general o detallada dependiendo del nivel de profundización de la empresa y de lo que se ha trabajado para tener una planificación financiera adecuada. Y ven ustedes un poco, les quería compartir ciertos gráficos del monitor global de emprendimiento para el caso de Ecuador y la actividad emprendedora temprana, que es un indicador que se llama TEA por sus siglas en inglés, que es la actividad económica, perdón, actividad emprendedora temprana. Y les muestro esto porque desde una perspectiva, este es el último análisis del grado de emprendimiento, de actividad emprendedora en el mundo. Y vean ustedes en dónde está Ecuador en la parte superior. Esto quiere decir que más del 35% de adultos desde los 18 a los 64 años han generado un emprendimiento. Y Ecuador está a un nivel altísimo en porcentaje, acompañado por Chile, seguido por Guatemala, Brasil, Panamá, Colombia, Armenia, Madagascar y otros países, en donde en el eje obviamente vertical está el porcentaje de personas o adultos de 18 a 64 que han generado su emprendimiento, 35%, y en el eje horizontal está el Producto Interno Bruto. Entonces nosotros estamos en la parte superior izquierda porque nuestro Producto Interno Bruto es menor a 10 mil millones de dólares en este caso, y por eso tenemos un dato menor. Y este está por cada uno de la población, ¿no? Es per cápita. Ahí confirmo el dato, es per cápita. Entonces, Ecuador es uno de los países, por no decir el top 2, de un porcentaje de emprendimiento en el mundo. Entonces, estamos viviendo en una economía que el emprendimiento está en nuestro ADN, ¿sí? Y ha venido así desde en los últimos 10 años, y por ende la importancia del emprendimiento y de la gestión financiera de los mismos es clave y es fundamental. Ahora, quedándonos con este porcentaje tan alto en Ecuador, vean ustedes lo que ocurre desde una perspectiva de la estructura de edad de los emprendimientos y luego vamos a ver un concepto de análisis relacionado a cuántos emprendimientos se van quedando. Como ustedes pueden ver, esta tasa de emprendimientos principalmente está concentrada en las edades de 25 a 34 años, en negocios nuevos, emprendimientos nacionales, pero vean ustedes también cómo en otros niveles, como por ejemplo en la siguiente banda de 35 a 44 años, hay cerca de un 20-25%, dependiendo del tipo de emprendimiento, e inclusive en las edades de 45 a 54 años y hasta de 55 a 60, hay un porcentaje importante. Entonces, algo que quiero también romper ciertos esquemas, y estos son datos levantados en esta metodología, el emprendimiento no necesariamente está relacionado a edad temprana, siempre hay emprendimientos a edad temprana y que tienen mucho éxito, pero al mismo tiempo el emprendimiento es para todas las edades. Inclusive existen datos en términos de análisis que evidencian que la madurez de un empresario, de un emprendedor, va dando fuerza y va dando sostenibilidad a los emprendimientos en un futuro. Eso desde una perspectiva de edades. Y por otro lado, miren estas dos gráficas que quería mostrarles como complemento a las anteriores, que muestran la importancia de las finanzas de los emprendimientos y los datos relacionados a factores positivos y negativos de los emprendimientos. Entonces, en la figura de la parte izquierda están de los emprendimientos, ¿sí? En Ecuador, los motivos por los cuales esos emprendimientos para el año 2017 se cerraron, ¿sí? O sea, ¿cuál fue la razón de haber puesto un emprendimiento y haber cerrado ese emprendimiento?
y principalmente los datos más importantes son que el negocio no era lucrativo, con un 27%, como ustedes pueden ver es que el negocio no era rentable, en pocas palabras. El segundo es, en el mismo nivel, es problemas de financiamiento. De nuevo regresamos a las finanzas y a la estructura de financiamiento en los emprendimientos como de las razones más importantes para que estos negocios y emprendimientos se hayan cerrado. Otro porcentaje es la otra oportunidad de negocio, ¿sí? Y de igual manera, unos complementos como razones personales y demás. Pero, como ustedes pueden evidenciar, más del 50% de las razones por las cuales los emprendimientos se cerraron en ese año último de análisis, en el 2017, es por temas relacionados a finanzas, rentabilidad, financiamiento principalmente. Y acá a la derecha, aquí podemos ver nuestro perfil en la línea azul respecto a Ecuador, en qué somos fuertes y en qué somos débiles en términos de las condiciones para tener un emprendimiento. Entonces, una de las debilidades, si ustedes ven en este eje superior vertical, en la parte de arriba, dice emprendimiento en finanzas y todo ese concepto relacionado a finanzas en los emprendimientos, es uno de los ejes dentro de este concepto de gráfico de telaraña en el cual estamos más cercanos al círculo central, al punto de eje, y eso implica menor fortaleza en ese conocimiento. Es uno de los ejes en los cuales tenemos que como país y emprendedores fortalecer es el tema de gestión financiera en los emprendimientos, ¿sí? Principalmente eso, y hay otros temas como gobernabilidad, políticas públicas y otros más, pero quería darles ese espacio, esa reflexión respecto al dato relacionado a finanzas. Dando este concepto, ¿sí? Esta mirada de los emprendimientos, la importancia de las finanzas, las razones por las que los negocios en Ecuador están cerrando o cierran, y la mirada de las empresas y la gestión financiera, pues vamos a pasar a otra dinámica en términos ya de cada una de las temáticas, con una pequeña reflexión que vale la pena comentarles, me parece muy interesante para compartirles y por eso lo he puesto aquí. Un pensador espiritual pone esta frase que dice, los hombres de éxito son aquellos que antes de obrar piensan y planean lo suficiente como para formar en su mente una imagen indeleble de aquello que desean construir, es decir, esa visión en su mente de lo que quieren hacer, en este caso un emprendimiento, y con el respaldo de los agentes financieros de su habilidad creadora, ellos se sirven de su fuerza de voluntades, de ese ímpetu que tienen los emprendedores, eh, para que como un contratista, con la minuciosa atención, un carpintero y su paciencia mental, la necesaria mano de obra, ¿sí? Esa prudencia, se materialice el resultado de un objetivo planteado. Me pareció interesante porque resume un poco esa visión de un emprendedor, tener esa idea, construirla en la mente, crearle con esa voluntad, moldearle y ponerle el detenimiento como un carpintero y tener esa robustez mental y esa paciencia para incorporar los recursos suficientes, ni tanto ni cuanto, para materializar ese objetivo. Entonces, como ustedes ven, al final del día los emprendimientos, como las empresas manejan esos recursos y transforman eso en un producto, en un objetivo, en un resultado. Listo, pasando al siguiente punto, voy a estar pendiente un poco del chat para ir complementando algunas ideas. Si tienen algo de mente, alguna consulta, por favor me hacen saber para ir complementando la presentación. Voy a entrar ya a la temática de formulación y evaluación financiera de emprendimientos, ¿sí? Es uno de los factores que ustedes comentaban, tanto para la evaluación y la factibilidad económica financiera, y también desde una perspectiva de la importancia que tiene tomar una decisión de emprendimiento, pues quiero dar énfasis a esta temática desde una perspectiva financiera, que al final del día un proyecto y un emprendimiento y un negocio no se materializa o no debería materializarse sin que tengamos una evaluación de todos los componentes y finalmente el colorario de esos componentes es la visión financiera, que al final del día nos dice si un negocio es o no rentable o sostenible en el tiempo. Entonces, en la formulación y evaluación financiera de emprendimientos,
lo que se busca es definir y clasificar proyectos, desarrollarle al proyecto y gestionarle de la manera adecuada y aceptar o rechazar un proyecto con el fin de tomar una decisión. En su estructura, en este caso en inglés, pero dándoles una secuencia del modelo que se tiene, un emprendimiento nace o un proyecto nace de una idea, se hace un análisis de evaluación de esa idea, se hace una estructura de factibilidad o un análisis de factibilidad a los diferentes niveles que se tiene, se desarrolla el modelo de negocio, se diseña el plan de gestión y plan de negocios, se crea un modelo estratégico y propuesta de valor y se lanza el negocio como tal. Entonces, toda esta estructura del modelo de negocio, del plan de negocios, el plan estratégico y el lanzamiento dependen, ¿sí?, de una base fundamental que es el estudio de factibilidad, ¿sí? Todo emprendimiento con cualquier dimensión, pero tiene que buscar tener una estructura de estudio de factibilidad que permita tomar el siguiente paso hacia esa decisión de emprendimiento. Y es así que un poco en conceptos fundamentales de finanzas podemos decir que un proyecto es un conjunto de elementos que están relacionados de forma lógica, tecnológica, financiera y cronológica para ejecutarle en un momento determinado, con un periodo determinado, con el objetivo de llegar a un punto final, resolver un problema, cubrir una necesidad o aprovechar una oportunidad. Quienes han tenido un poco esa perspectiva académica de administración de empresas, pues esto seguramente lo han visto. Es la base fundamental del concepto de un proyecto y por qué se estructura de esta manera un proyecto y cuál es el concepto de análisis y de factibilidad del mismo. Algo importante aquí es que siempre en un proyecto y en la evaluación tenemos que tener un inicio y un fin como punto fundamental de la estructura de evaluación. Y así llegamos a que tenemos diferentes estudios, principalmente el financiero, el técnico, el de mercado, el ambiental, el institucional, y dándole énfasis a los más importantes, he puesto aquí a la derecha, el estudio de factibilidad o el análisis de factibilidad del producto. En efecto, uno de los participantes comentaba un poco cómo se apalanca un emprendimiento en la marca y en el producto. Es clave el análisis y el entendimiento de cómo el mercado está reaccionando hacia un producto. El estudio y la estructura del emprendimiento y la factibilidad de que ese equipo pueda administrar y gestionar ese emprendimiento es fundamental también. Y con esto, obviamente, el estudio de factibilidad financiero que busca integrar los componentes que les comento anteriores para buscar un objetivo de análisis y de factibilidad del mismo. Es así que para visualizar qué vamos a analizar como un concepto de evaluación de proyectos, me permito incorporar un par de ideas más conceptuales. El ciclo de vida de un proyecto es la duración desde el nacimiento de esa idea hasta el abandono del mismo, ¿sí? Y desde una perspectiva de estudio, es desde el nacimiento de la idea hasta la ejecución o rechazo de esa idea. Entonces, un estudio de factibilidad y una evaluación de un proyecto empieza en la idea y termina en la decisión, ¿sí? Y en ese momento se activa ya una ejecución de un negocio, de un proyecto empresarial y ya se elimina el análisis de la evaluación del proyecto y de la formulación de ese proyecto, ¿sí? La duración de las inversiones, por otro lado, tiene un concepto de vida útil, que es el tiempo de duración de los principales activos, y ahí es algo fundamental desde una perspectiva de la duración de un negocio. Siempre va a depender su evaluación, ya lo vamos a ver en el flujo, va a depender de la duración de los activos más importantes. En una perspectiva general, ¿no? Va a depender mucho de algunos conceptos y cierta madurez en la evaluación que estemos teniendo, pero de manera general la idea es que la duración de la inversión más importante es la que permita analizar los flujos más importantes de esos emprendimientos. Por ende, el ciclo de la toma de decisiones y de la gestión de un proyecto es esta: nace una idea, se formula el proyecto y se hace una evaluación para rechazar o aceptar el proyecto, y esto es una visión de toma de decisiones. Hasta aquí decidimos si el proyecto va o no, y hasta aquí tenemos la decisión previa a poner recursos. Sí, desde una perspectiva ya del negocio, porque obviamente para la formulación y la evaluación se incorporan ciertos recursos, pero ya desde una perspectiva del negocio, de hecho lo más relevante en recursos llega a ese punto, en esa línea en donde se corta. Y luego de eso, tomando la decisión si el proyecto es
recomendado de invertir, pues se llega a la inversión como tal, a la operación del proyecto y algo muy importante también, y es un segundo mensaje que les quiero dar, el énfasis del caso, que se lleven ciertas reflexiones y criterios. El primero que les decía es no pongan un emprendimiento sin un manejo contable financiero, así sea pequeño, así sea un microemprendimiento, así sea un emprendimiento familiar. La segunda idea fuerte es no dejen de hacer evaluaciones futuras, aquí se llama evaluaciones ex post, es decir, estoy ya en el negocio, evalúo cómo lo visualicé antes de invertir, cuánto iba a ganar, cuánto iba a ser el precio, qué costo iba a tener, qué rentabilidad iba a tener, qué inversión iba a tener, y luego empiezo a evaluar ya operando el negocio, cómo están esos números. Estoy cumpliendo con, en qué se está desfasando, qué oportunidades tengo, y es parte de esa gestión financiera del proyecto. Entonces, estas evaluaciones de ex post o evaluaciones ya operativas en la gestión del proyecto son claves y fundamentales para encontrar principalmente puntos de mejora. Esta visión de gestión financiera les tiene que dar a ustedes semáforos, ¿sí? Recuerdo este rato un mensaje de un empresario que decía, yo quiero que las finanzas sean un tablero de un vehículo que estoy manejando, ¿sí? Entonces ustedes están en un vehículo yéndose de viaje de Cuenca a Guayaquil hasta ahora, 6:30 de la tarde, y ustedes tienen un tablero, tienen las luces y empiezan a visualizar en el tablero la velocidad, empiezan a visualizar la temperatura, empiezan a visualizar las revoluciones, el cambio, la velocidad máxima y algunas otras prestaciones. Y el tablero les tiene que dar los insumos suficientes para tener un manejo adecuado y cuidar ese riesgo, mover las luces, incorporar luces altas, luces medias. Haciendo este símil con un manejo de un vehículo en un viaje, las finanzas y la información que tienen ustedes debe darles los insumos para poder tomar las decisiones adecuadas. Esa visión de gestión financiera es la que les quiero compartir, una visión de tener los insumos suficientes para ir tomando decisiones y generar planes de acción. Esa es la mirada financiera de los emprendimientos y de los negocios desde una perspectiva proactiva, desde una perspectiva de resiliencia, que es una palabra que está de moda, pero que dice mucho desde un concepto de emprendimiento y de gestión financiera. Y por ende, ya llegando al concepto de los niveles de formulación y en la estructura que les ponía, está aquí resumida ya en español la idea, la evaluación, el estudio de factibilidad del modelo de negocio, el plan de negocios, el plan estratégico y el lanzamiento. Todo esto se puede hacer en diferentes niveles. Hay principalmente tres niveles, el perfil, la prefactibilidad y la factibilidad. Entonces, ante eso, este mismo concepto, pero con diferente profundización, tranquilamente podemos, perdón, regreso, tranquilamente podemos generar un nivel de evaluación sin mucho tiempo, recursos, o si demanda una profundización adicional, pues hacerlo. Entonces, hay un nivel de perfil que se puede tomar ya una decisión, hay un nivel de prefactibilidad que profundiza aún más cierta información y se levanta inclusive información primaria y secundaria. Ahí recordarles que desde una perspectiva de levantamiento de información, la tecnología este rato está jugando un rol fundamental. Este rato ya no dependemos de espacios físicos, ya no dependemos de herramientas exclusivamente de herramientas y de personas en espacios físicos, sino también tenemos y podemos aprovechar muchas herramientas tecnológicas que nos permiten hacer evaluaciones de mercado, evaluaciones técnicas y demás. Hay que aprovechar esas circunstancias y esas herramientas para poder hacer niveles de más profundización de los estudios, como por ejemplo la prefactibilidad, las ingenierías y demás, y el nivel de factibilidad que ya detalla toda la información previo a una inversión. Con esos niveles de formulación entramos ya a qué se formula y cómo se evalúa, ¿sí? Primero, en la formulación de un proyecto, simplemente son actividades para cumplir con cada uno de los estudios que se necesitan para tomar una decisión, ¿sí? Para tomar una decisión. Y ante eso, la decisión principalmente se basa en que hay una idea y que nace de diferentes posibilidades de ideas o de fuentes. Aquí están algunas de ellas, la experiencia, los estudios, las herencias, las aficiones, las ideas brillantes o nuevas ideas
aparecen un rato menos pensado. Todos tenemos muchas ideas en mente y, y si piensan igual que mí, yo he sentido que en estos últimos 6, 8 meses con la pandemia, pues las familias, las personas, las empresas se han hecho inclusive más proactivos en la búsqueda de estas ideas. Hay muchas familias que están generando sus emprendimientos, personas que tienen sus trabajos, pero de la misma manera con las familias están empezando a buscar ideas, proyectos innovadores, servicios y demás. Y obviamente tienen que considerar que toda decisión tiene su riesgo, absolutamente todo. Y en el mundo de los negocios y las empresas, los riesgos no los vamos a eliminar, y esa es la visión de gestión de riesgos. Los riesgos se pueden minimizar o los riesgos se pueden mitigar, ¿sí? Pero no se pueden eliminar. Entonces, la formulación de un proyecto y una factibilidad lo que permite es tener mayores insumos, mayor información respecto a la idea para tomar la mejor decisión y minimizar esos riesgos, pero nunca los van a eliminar, ¿no? Entonces, estas ideas vienen de esas fuentes y con eso empezamos a hacer los estudios más importantes. En este caso, los estudios, la parte general de los objetivos del negocio, la parte operacional o institucional, dependiendo del tipo de proyecto, la parte de mercado y comercialización, productos, 4Ps y demás, la parte técnica, desde una perspectiva de manufactura, con características del producto, la parte financiera y finalmente estudios complementarios. Todos estos estudios tienen que estar interrelacionados, tienen que estar muy cercanos y la parte financiera tiene que recabar, recopilar o consolidar la información de los otros estudios. Ahora, desde esta perspectiva, ha ido cambiando también de manera importante la metodología. Antes, lo que buscábamos en una evaluación de proyectos era tener estructurado cada uno de los estudios para tener un siguiente paso. Ahora las nuevas metodologías, tanto ágiles como metodologías en el de Scrum, lo que buscan es que en una formulación y en una factibilidad de un proyecto tengamos dinámica referente a esto. José comenta del modelo Canvas. En efecto, la propuesta de valor de Canvas es un modelo muy interesante que lo que hace es, de una manera ágil, de una manera rápida, de una manera proactiva y desde una manera de ir aprendiendo en el camino, vamos creando el proyecto. Entonces, si tenemos el producto mínimo viable, que es un modelo de gestión de emprendimientos interesante, pues ya tenemos y ya podemos evaluar si ese producto, ¿sí?, es factible en el mercado y si los costos y precio nos adecuan para tener una rentabilidad alta. Entonces, no necesitamos tener el producto definitivo, final, perfecto para tomar una decisión. Entonces, ahí la dinámica y mi reflexión, una tercera reflexión con énfasis es: busquemos que la gestión de formulación de proyectos desde una perspectiva financiera sea ágil, sea dinámica, sea moldeable, ¿sí? Lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿no? Entonces hay que llegar hasta cierto nivel, pero los empresarios que han tenido éxito no llegan a ser perfectos en sus estudios porque saben que lo perfecto no existe para los negocios, pero llegan a un nivel lo suficientemente profundo para tomar una decisión, minimizando los riesgos. Una reflexión importante ahí es: no esperemos que tengamos el día perfecto, el producto perfecto, el mercado perfecto, ¿sí?, y la rentabilidad perfecta. Eso se va a ir construyendo conforme vayamos madurando en nuestro negocio, en nuestro emprendimiento. Entonces, para tomar una decisión, asumamos riesgos, midamos y tengamos la información para que esos riesgos sean controlables y tomemos una decisión. Lo peor que puede pasar es generar evaluaciones y siempre encontrar el factor negativo en estas evaluaciones. Lo importante es encontrar los puntos débiles del proyecto y generar planes que puedan compensar esos puntos débiles como tal. Pero si en toda evaluación de emprendimientos que tengan ustedes empezamos a identificar exclusivamente los factores negativos, créanme, no vamos a incorporar, no vamos a implementar, no vamos a decidir un proyecto, ¿sí? Y esa es una de los, diría yo, de los factores
que más se repite en ciertos empresarios o quienes quieren poner un negocio. Pensar que por alguna razón negativa que evidenciaron en un producto, en un mercado, en un proyecto, ya no vale la pena hacerlo. De nuevo, encontremos el nivel adecuado, tratemos de buscar una solución proactiva a esa debilidad que tiene un proyecto o un negocio y busquemos que cuidando esos riesgos tengamos una posibilidad y una factibilidad en el mercado y en el proyecto y en el producto. Por otro lado, desde una perspectiva ya de cada uno de los estudios, para darles un contexto muy general, la parte de comercialización es todo lo relacionado a productos, precio, demanda, oferta, estrategias comerciales, desde una mirada de factibilidad. Las preguntas más básicas que se buscan son estas: la competencia, el mercado, el segmento, el producto y las condiciones de ese producto, precios, costos y características del mismo. De ahí hay que, como les digo, el producto mínimo viable es una de las maneras más dinámicas de encontrar un modelo ya para tomar una decisión. El estudio técnico siempre busca cuidar las condiciones técnicas del estudio y del proyecto. ¿Qué se necesita para producir? ¿Cuáles son los procesos productivos? Si es producción, cuando es manufactura o producción es con más énfasis de este estudio, cuando es comercialización es con menor énfasis, pero es importante siempre tener esta dimensión porque de aquí parte la inversión en activos, principalmente activos fijos, dependiendo del proyecto, que nos permite evaluar si la factibilidad es adecuada o no. De este estudio técnico debe nacer la capacidad instalada que tengamos, las inversiones en maquinaria y equipos que necesitemos, la estructura que debería tener el negocio, desde una mirada de manufactura y de producción. Como les digo, esto con un poquito más de énfasis a procesos productivos y a emprendimientos que demandan estos procesos, más que a los comerciales, más que a los de servicios. El estudio financiero, obviamente, en palabras simples y en preguntas simples, es cuánto necesito de dinero o de fondos para el negocio, cómo y dónde voy a conseguir esos recursos y cuáles son las fuentes de ingresos y con esas fuentes de ingresos qué gastos, qué costos le están acompañando. Y finalmente para eso llegamos a un nivel de rentabilidad del proyecto. ¿Cuándo es el proyecto rentable y cuándo el proyecto no es rentable? Y con eso llegamos a la evaluación de los proyectos. ¿Qué es evaluar un proyecto? Lo que buscamos es, con herramientas analíticas, principalmente herramientas matemáticas, ¿sí?, poder tomar una decisión, ¿sí?, de si un proyecto justifica su inversión y su realización o no. ¿Qué se compara? Lo positivo con lo negativo. Lo que genera este proyecto en un futuro versus lo que demanda el proyecto en el presente. Y esa evaluación es la que toma la decisión. Entonces, es una mirada desde una perspectiva de polos en el cual el concepto fundamental o base es que los flujos futuros y por ende los beneficios futuros del proyecto sean mayores que las inversiones y los costos del proyecto. Si esto es, los beneficios son mayores que las inversiones, pues el proyecto es viable. Si es menor que las inversiones, es preferible no hacer la inversión porque vamos a perder más recursos de lo que queremos desde una perspectiva de generación de ingresos. Entonces, ese es el concepto base de una evaluación de proyectos. Y hay diferentes indicadores y les voy a comentar los más importantes para poner el énfasis y el detalle al respecto en lo que son los indicadores más importantes, ¿sí? Antes de eso, la evaluación se realiza en base a resultados obtenidos del estudio, por ende, esa importancia del estudio, ¿sí? Y buscamos determinar la rentabilidad del proyecto y si es sostenible en el tiempo. Se analizan los ingresos, los costos, los gastos, su interacción, y con eso hacemos un análisis tomando en consideración el costo del dinero en el tiempo. Entonces, ¿cuáles son los indicadores más importantes para evaluar un proyecto? El primero que muchos de los empresarios y emprendedores utilizan, y a mí me gusta muchísimo porque es simple, y aquí en las finanzas y en los emprendimientos, una cuarta reflexión que quiero darles,
las finanzas, tanto en las empresas como en los emprendimientos, tienen que ser simples. Las finanzas no pueden ser complicadas. Las herramientas financieras no pueden o no deben, es la palabra, no deben complicar el análisis de un emprendedor, ¿sí? Eh, la simplicidad en el análisis es la mejor receta para tomar las decisiones, primero, tempranas, porque una decisión tomada tarde es más costosa de una decisión no tomada, temprana, y segundo, adecuada, ¿sí? Para tener estos dos adjetivos en las decisiones, no necesitamos tener la herramienta más detallada, la herramienta más complicada y que por ende demanda más cantidad de recursos. Y este indicador, que es el periodo de recuperación de inversión, tiene ese adjetivo de simplicidad. ¿Qué es este indicador? Este indicador nos dice, tomando no el costo del dinero en el tiempo, que ya les voy a comentar en ciertas fórmulas que están en las siguientes diapositivas, es si invierto 100, ¿en cuánto tiempo recupero? Invierto 100 y cada año recupero 25. Ok, en 4 años, sin tomar el costo del dinero en el tiempo, hay un periodo de recuperación de la inversión. Si otro proyecto invierto 100, pero recupero 50 cada año, recupero en 2 años. ¿Qué proyecto es mejor? El que recupero en menos tiempo, ¿sí? Ese es el periodo de recuperación de la inversión y muchos empresarios lo utilizan mentalmente para tomar decisiones. Hablan de comprar un predio, adquirir una maquinaria, importar un producto y dicen, ok, invierto esto, con la rentabilidad que voy a tener del margen, puedo recuperar al mes tanto, en 8 meses estoy recuperada esta inversión, listo, tomo la decisión y lo hago. Entonces, hay empresarios y emprendedores que toman decisiones de inversión en proyectos solamente con este indicador. ¿Y por qué? Porque es simple, porque es directo, porque es concreto, ¿sí? No se complica demasiado. Entonces, en ciertos aspectos, fácilmente se pueden tomar decisiones con esto. Y en otros hay que entrar a detalles un poquito más profundos al respecto. El siguiente indicador que sí toma en cuenta el costo del dinero en el tiempo, y aquí solo una reflexión de este concepto, en matemáticas financieras y en finanzas, no es lo mismo tener $100 hoy que tener $100 en un año. El dinero tiene un costo y que en economía se llama interés. Al final del día, el interés que nos cobran o nos pagan, ¿sí? Es el costo del dinero en el tiempo. Entonces, los indicadores normalmente tienen en cuenta porque se relacionan perdón que me regreso a la diapositiva, se relacionan a flujos futuros, a ingresos futuros. Entonces, para poderle comparar de manera adecuada esos ingresos con indicadores, se tienen que traer a valor actual para poderles comparar con la inversión. Esa es la base conceptual de los siguientes indicadores. El indicador más común a nivel mundial, independientemente de la dimensión del proyecto, del país, del idioma, es el valor actual neto. Y el valor actual neto es la cantidad que un inversionista podría pagar por una inversión ya que ha ido superando el costo de esa inversión, ¿sí? Y eso significa que el valor actual neto es positivo, que es un valor adicional a la inversión analizado en un valor actual, en una comparación el día de hoy, ¿sí? Otro concepto relacionado al valor actual neto es que es un criterio de decisión para aceptar una inversión, ¿sí? Cuyo valor de este valor presente neto o valor actual neto sea igual o mayor a cero. Cuando es igual o mayor a cero, quiere decir que los beneficios futuros traídos a valor actual son iguales o superiores a la inversión, ¿sí? En esa decisión, en ese punto se puede decir sí, vale la pena invertir en el proyecto. El siguiente concepto de este análisis, de este indicador, es que el monto del inversor podría pagar en exceso por un proyecto. Si un proyecto nos va a generar 150 en exceso, eso es lo que se podría negociar entre un comprador y un vendedor, ¿sí? Y el último, que es relacionado a la tasa de interés, que representa cómo se puede comparar el costo de esa inversión. Si pongo en un banco versus pongo acá, cuánto adicional me puede estar generando desde una perspectiva de negocio. Entonces, el valor presente neto, su fórmula matemática se refleja aquí, se le ve complicada, pero no es complicada, y las herramientas como Excel y demás lo tienen. Es más, dentro de este tema, seguramente he formado una carpeta con algunos insumos, y uno de ellos es un Excel que tiene los cálculos para valor presente neto y tasa de interés de retorno relacionado a, a ciertas fórmulas de flujo que los voy a compartir para que ustedes lo tengan.
Pero en resumen, como ustedes ven aquí, hay una, perdón, hay una, voy a sacar solo esto de aquí. Hay una inversión inicial que está la I negativa después del signo igual, que es los recursos que estamos poniendo, ¿sí? Y al mismo tiempo hay flujos de efectivo futuros traídos a una tasa de descuento, que es R, a un tiempo determinado. Y esta fórmula, si sale que estos flujos futuros de la derecha traídos a valor presente es superior al signo negativo de la inversión, el valor actual neto es mayor que cero. Y eso implica tener una rentabilidad mayor a esto. El indicador complementario, ¿sí? Complementario para esto es la tasa interna de retorno. Y la tasa interna de retorno no es nada más que una tasa de descuento a la cual el indicador anterior, el valor actual neto, se hace cero. La tasa interna de retorno que hace cero al valor actual neto es esta R en la fórmula anterior, que si ponemos a esa tasa la traída de los flujos futuros a valor actual, nos llega a cubrir la inversión inicial y por ende el valor actual neto es cero. La tasa interna de retorno es un criterio de costo de oportunidad del dinero. Para hacerlo simple, el mensaje es el siguiente. Si ustedes ponen fondos, se me ocurre, $1,000 en una póliza, y ese es el costo de oportunidad de ustedes de ese dinero, tenerlo en una póliza que les genera un 8%, ¿sí? Tenemos $80 de rentabilidad, ¿sí? Si ustedes esos $1,000 pusieran en un negocio, quisieran que su tasa interna de retorno, este indicador de aquí, les genere más que esos $80. Ese es el concepto base. Y por ende, ustedes van al banco o a la cooperativa o una entidad financiera y les dicen, le doy el 8%, que es de $1,000 esos $80. Ustedes lo que buscan es que este proyecto, analizado entre su inversión y sus flujos futuros, les genere más del 8%. Les genere el 10, les genere el 12, les genere el 15, les genere el 20. Es decir, ya no 80, sino 100, 120, 150, $200. Es decir, una rentabilidad superior a la que tenían en el costo de oportunidad del dinero. Y ese es el análisis de la tasa de interés de retorno. De igual manera, la inversión con los flujos futuros, ¿sí? La tasa interna de retorno es el valor límite para recuperar una inversión, ¿sí? Desde una perspectiva de análisis o cómo se puede leer, ¿sí? Y es la rentabilidad que se obtiene de esa inversión. Y en el último es una tasa comparable al rendimiento que se puede tener en un sistema financiero. La fórmula es que se deduce principalmente de la fórmula del valor actual neto. Si ustedes ven el signo negativo de la inversión inicial que estaba en la fórmula anterior, me permito regresar a la fórmula nada más para mostrarles lo simple del concepto. Esta fórmula de valor actual neto de inversión inicial negativa y los flujos, si al nombre de valor actual neto le ponemos un valor de cero y le traemos la menos I subíndice 0 hacia la izquierda, se transforma en positivo, queda la fórmula de tasa interna de retorno, ¿sí? Que es esta de aquí, en donde la tasa interna de retorno iguala la inversión inicial con los flujos futuros traídos a valor actual. Estos son los indicadores más importantes y el de recuperación descontada, que es el mismo concepto que les comentaba de recuperación de la inversión, pero los flujos descontándoles a valor actual. Es un concepto nada más complementario, pero tiene la misma finalidad. Hasta aquí quisiera consultarles si tienen alguna duda, si quiere alguien consultar algún tema complementario a la evaluación de proyectos. Les doy un par de minutos, si les parece, para sus consultas. Pueden utilizar el chat que tienen disponible para ir leyendo cada uno de los consultas. Ok, el análisis de sensibilidad es uno de ellos. Desde una perspectiva, un poco la reflexión, José nos comenta, no está claro, quisiera un poquito más detalle de las consultas. Obviamente, desde una perspectiva ya de cálculos y demás, siempre hay un espacio con mayor profundización para entrar en algunos conceptos, pero
si hay una retroalimentación complementaria a eso para darle un poquito de énfasis a la duda o a la consulta que no esté clara, por favor. Mientras comentamos de eso, el tema de análisis de sensibilidad, y gracias por la pregunta, es fundamental. El siguiente concepto, y tal vez ahí doy el quinto, desde una perspectiva de gestión de emprendimientos. Es uno de los errores comunes en la formulación y evaluación de proyectos, el pensar que un solo escenario debe ser el que maneje o el que se maneje para tomar una decisión. ¿Qué quiero decir con esto? El análisis de sensibilidad o el análisis de escenarios que son complementarios permite mover las variables más importantes de una evaluación para visualizar diferentes escenarios y encontrar, primero, a qué es más sensible el proyecto. Es más sensible al precio, es más sensible al costo, es más sensible al volumen, es más sensible a las unidades, es más sensible a la inversión inicial. Es decir, a qué variable que tenemos financiera ya en una formulación de un proyecto, desde una perspectiva de flujos y de información financiera, a qué variables el proyecto es más sensible y con eso poder tomar una decisión adecuada, no visualizando una sola o un solo escenario. El análisis de sensibilidad y de escenarios, que yo recomiendo por lo menos sean tres: el normal, un pesimista o prudente y un optimista, es darle al inversionista, darle al empresario una mirada complementaria de cómo podría reaccionar el proyecto en una situación futura. ¿Sí? Explicado de una manera diferente, si ustedes quieren tomar una decisión de, no sé si han visto el deporte, el golf, ¿sí? En donde el golfista está llegando a la zona donde está ya el agujero para finalizar la ronda, y lo que hace un golfista es, empieza a verle el objetivo y empieza a caminar alrededor del objetivo y del balón de golf o de la pelotita de golf, y empieza a verle de diferentes ángulos, le empieza a ver, se agacha, se para, se da la vuelta, ve la distancia, ve el césped, ve la inclinación, ¿sí? Ve la velocidad del viento, inclusive corren a veces el césped y le empiezan a hacer así. Lo que está haciendo es viéndole al objetivo desde unas perspectivas o desde perspectivas diferentes. Entonces, lo mismo en las finanzas. No pueden ustedes llegar, coger y decir, ok, ahí está el objetivo, lo veo desde aquí y ¡tum! Le toco a la bolita de golf y voy al objetivo. Si se dan un poquito más de tiempo para verle desde unos aspectos diferentes, hay mayor probabilidad de tener un éxito en ese hoyo, ¿sí? Entonces, en ese mismo símil, la visión de los análisis de sensibilidad es esa. Es una visión de tener diferentes perspectivas para tomar la mejor decisión, ¿sí? Ahí tal vez respondo un poco a eso, y hay muchas herramientas interesantes para hacer análisis de sensibilidad, desde el mismo Excel hasta herramientas ya más especializadas para poder hacer gráficos y temas estadísticos, pero con una hoja de cálculo base se puede hacer algunos de estos aspectos. Gracias por las consultas. Tomando eso, paso al siguiente tema. Estamos más o menos cerca de una hora en la conversación. Creo que estamos bien en tiempos en términos de lo que quiero abarcar. Y voy a entrar ya a la gestión de los emprendimientos desde una perspectiva financiera, ¿sí? Y aquí uno de los énfasis o conceptos, el primero que les daba énfasis es que siempre todo emprendimiento y todo negocio necesita información financiera. Sin información financiera y contable no podemos tomar las mejores decisiones. Ante eso, motivarles siempre a tener, independientemente de la dimensión del proyecto, del emprendimiento, información para tomar decisiones. Entonces, en ese aspecto, la gestión de las empresas, el análisis e interpretación de estados financieros es clave, es fundamental. Y el uso de estos análisis y la interpretación de esos estados financieros es de una manera muy, de nuevo, muy simple, muy concreta, muy enfocada, les permite y les va a permitir tomar las mejores decisiones. Entonces, ¿qué se busca en estos análisis?
un poco el concepto del dinero en el tiempo, que es clave, la estructura básica contable, los principales estados financieros, he puesto los tres principales, el balance general, el estado de resultados, el flujo de caja, y una mirada de gestión financiera de corto y largo plazo y indicadores o complementos que pueden permitirnos tomar las mejores decisiones financieras. Con esta temática, un poco entro al detalle. Primero, el valor del dinero en el tiempo, ¿sí? Cuando miramos las finanzas y miramos a las empresas, no podemos dejar de ver el tiempo o la duración de los recursos, ¿sí? Entonces, toda inversión, todo emprendimiento debe considerar ese aspecto. Un ejemplo muy simple, no es lo mismo hacer una venta de $100 al contado que hacer una venta de $100 con un plazo de 90 días, ¿sí? Estamos ganando financieramente menos dinero haciendo la venta a 90 días. Ojo, no con esto quiero decir que desde una perspectiva comercial no tenemos y no debemos dar plazo a nuestros clientes. De hecho, se da el plazo del caso dependiendo del mercado, dependiendo del producto, dependiendo del cliente. Tenemos que hacerlo para tener un mercado y tener un proyecto y un negocio en marcha, es obvio, pero entendamos que el dinero tiene un costo en el tiempo. Entonces, si yo le vendo a alguien de contado, como concepto base, de nuevo, le podría o le debería vender más barato que a alguien que le vendo a plazos. Y esos conceptos básicos son importantes para sentarnos en ciertos criterios fundamentales de la gestión de finanzas y de las empresas. Y aquí me entro ya en las estructuras básicas contables, las más importantes. ¿Cuáles son? Primero, la estructura de la fórmula contable de activo es igual a pasivo más capital o patrimonio. Es la ecuación reina de la contabilidad y de las finanzas. Los activos, es decir, todos los recursos que están incorporados en las empresas, tienen que ser exactamente igual a la fuente de recursos que financian esos activos. ¿Cuáles son? Principalmente pasivos, que son financiamientos de terceros, y capital contable o patrimonio, que se llama, que es financiamiento propio. Entonces, esta ecuación tiene que primar, tiene que darse, tiene que equilibrarse, tiene que igualarse siempre, ¿sí? Siempre. Y esta es la estructura básica contable que permite tomar las decisiones de análisis financiero y toma de decisiones financieras en las empresas. Desde una perspectiva de cuáles son la estructura más importante y cómo se relaciona, la fórmula que les mostraba anteriormente de activos igual a pasivo y patrimonio se llama el balance general, y cómo se relaciona con el estado de pérdidas y ganancias de la siguiente manera. El estado de pérdidas y ganancias tiene ingresos, tiene gastos, y de eso sale un resultado, un excedente o una pérdida, dependiendo de cómo nos está yendo en el negocio. Y ese excedente o pérdida es una fuente de recursos, como ustedes ven esta línea, desde abajo, desde utilidad o pérdida, que se va hacia capital. Esa es la manera en que se conectan los recursos generados de la actividad económica hacia la estructura básica contable, hacia el capital, ¿sí? Entonces, el estado de pérdidas y ganancias, que es el de la derecha, permite generar utilidad o excedentes, y esos alimentan a las fuentes de financiamiento. ¿A cuál? A la fuente de financiamiento propia, ¿sí? Tomando en consideración que en esa incorporación hacia el capital hay decisiones que se toman, como por ejemplo reparto de dividendos o reinversión en el negocio, ¿sí? Y ahí les doy una sexta reflexión con énfasis. Todo emprendimiento y negocio comparable a nivel mundial y analizado con datos duros muestra que emprendimientos en donde la reinversión tiene un porcentaje importante tienen mayor probabilidad de éxito y de sostenibilidad que los emprendimientos que en los primeros años que se generan recursos, el emprendedor extrae los recursos de ese emprendimiento. Una sexta reflexión importante desde la mirada de finanzas es: no se olviden que acompañando a un crecimiento de un negocio, acompañando a una madurez de un emprendimiento, tienen que acompañar con recursos, y no solamente recursos de terceros, sino una combinación de recursos. Y si su empresa o negocio o emprendimiento está generando ya utilidades, no necesariamente con ciertas consideraciones,
se debe extraer o se debe, en palabras simples, sacar todos esos recursos de excedente o de utilidades del negocio, porque no le estamos permitiendo al negocio crecer, no le estamos permitiendo al negocio respirar. Les voy a hacer otro símil. Háganse la idea que estamos en una piscina buceando y tenemos el nivel del agua a cierto grado. El rato que ponemos un emprendimiento, quizá estamos medio al límite y tratando de empezar a respirar. Háganse la idea que en el año 1, año 2 o en los meses iniciales del emprendimiento empieza a generar recursos. Estamos dando más espacio para respirar al negocio. Pero si nosotros al mismo tiempo decimos, ok, el emprendimiento nos está generando estos recursos, voy a sacar porque quiero hacer algo más o comprar un bien y le aprieto al negocio o al emprendimiento, es como si de nuevo nos hundiéramos y no le damos el espacio suficiente para respirar. Tampoco tenemos que estar con el agua en los pies, ¿sí? En donde ya estamos siendo improductivos con los recursos, demasiados recursos puestos en un negocio que no necesita tanto. Pero sí tener un nivel adecuado, dependiendo de las circunstancias, que nos permita respirar y poder tener inclusive, de nuevo en ese símil de una piscina, la capacidad de movernos y de flexibilizar para tomar decisiones. ¿Sí? Este año para la mayoría de empresas ha sido estar aquí, por la dinámica del COVID. Pero, de nuevo, el objetivo a mediano plazo es subir un poquito y tener más espacio para respirar. Una sexto énfasis en un criterio financiero contable es, por favor, los recursos que genera un emprendimiento, cuídenlos, reinviértanlos y compensen con extracción y con beneficios que obviamente se tiene que tener como emprendedor. Un emprendedor busca rendimientos, de hecho deben tenerse, pero no descuiden a la empresa, de ese espacio para respirar. Ya visto desde una perspectiva de qué se visualiza principalmente, es que el balance general, que es una foto, es un concepto estático a una fecha determinada, es tomar una foto a una empresa, es decir, ¿cómo estás? ¿Qué activos tienes? ¿Cómo te financias? ¿A quién debes? ¿Qué plata es tuya? ¿Y qué estructura tiene? En el caso del estado de resultados y el flujo de efectivo, son estados financieros dinámicos. Háganse la idea que el balance general es una foto y el estado de resultados y flujos es un video, es un tema dinámico que va acumulando, que va mostrando los resultados. Ese es el comparativo entre los estados financieros más importantes. Y las interpretaciones de esos estados financieros por el lado del balance general son los siguientes. Por el lado izquierdo, en los activos, es decisiones de inversión. Es decir, ¿qué necesito para este negocio? Necesito un terreno, necesito edificios, necesito maquinarias, necesito equipos, necesito inventario, necesito crédito a clientes, necesito intangibles, patentes. Ok, y todos esos insumos, todas esas inversiones y esos activos me permiten hacer la actividad económica, valga la redundancia, del emprendimiento. Pues, ¿cómo me financio? Es el otro lado de la estructura. Me financio con proveedores, me financio con bancos, me financio con otros acreedores, me financio con accionistas o con mis recursos, me financio con las existencias generadas o las ganancias generadas que se quedan ahí, que era lo que les comentaba, las reinversiones. El balance general nos permite ver qué necesito para generar la actividad económica y cómo financio esas necesidades. Esa es la visión del balance de manera muy general. Y ese balance, por el lado de activos, tiene las cuentas más importantes, las de activos circulantes y no circulantes, y a esto llamamos el grado de exigibilidad de las cuentas. Los activos circulantes son los más líquidos, los más realizables, y los no circulantes son los menos realizables, como un activo fijo, un terreno, que se demoran más en hacerse líquidos. ¿Sí? Por el lado del pasivo, de corto y largo plazo, es decir, debo a un tercero, sea un proveedor, sea un banco, debo, o una cooperativa, debo en menos de un año, corto plazo, un concepto base, o más de un año, largo plazo, en un concepto base. ¿Sí? Y eso va a darnos una perspectiva muy importante de la gestión del capital de trabajo, que lo vamos a ver después. Y el capital contable, que es ya la inversión o los recursos del inversionista que pone en el negocio. Ahora, pasando al flujo de efectivo. Este es uno de los estados financieros
a veces menos utilizado, dependiendo un poco el negocio y la profundización, y a veces el menos entendido. Y de nuevo, el mensaje es simplicidad. ¿Sí? En resumen, lo que pueden ver acá a la izquierda es lo que resume un estado de flujo de efectivo. Es un estado que muestra el resultado de la actividad económica poniendo lo positivo como a favor, como recursos que efectivamente ingresaron, no necesariamente una venta, sino un cobro, y como negativo los pagos o las obligaciones o los desembolsos que se han hecho. ¿Sí? Y con eso, con factores positivos, recursos que ingresan, y negativos, recursos que salen, tengo un momento, un, un saldo a favor o en contra que me dice si mi flujo de efectivo está siendo adecuado. ¿Sí? Y llevado a esto, a la práctica en los negocios, uno de los factores de riesgo más importantes, como en este año 2020 por el COVID, fue el riesgo de liquidez, llamado riesgo de iliquidez, no tener los recursos suficientes para pagar mis obligaciones. ¿Por qué? Porque los recursos positivos, el cobro de ventas, ¿sí? El ingreso de un crédito, todos esos se paralizaron, no nos pagaban, no habían recursos adicionales, ¿sí? No estábamos vendiendo más, no teníamos factores hacia el flujo. Y los negativos, tenía que seguir pagando obligaciones, tengo proveedores por pagar, tengo nómina por pagar y por ende tengo posibles pérdidas en estos meses. Entonces, uno de los enfoques claves en este año 2020 para las empresas, independientemente de la dimensión, fue esto de aquí. Entonces, un séptimo énfasis respecto a conceptos financieros. El flujo de efectivo es un estado financiero clave en la toma de decisiones de las empresas. ¿Sí? Yo le veo tan importante en los emprendimientos, inclusive a veces más que el balance general o el estado de resultados, porque resume desde una perspectiva de gestión ese balance general, en especial de las cuentas líquidas, tanto del activo como del pasivo, como las decisiones respecto a qué está generando el negocio. Entonces, el resumen del resultado, el resumen de las decisiones de recursos y cómo financio, e inclusive las decisiones de inversión y cómo los financio, se resumen en este flujo de efectivo. Este debería ser una de las herramientas principales y fundamentales para gestionar adecuadamente un emprendimiento. Pasemos al estado de resultados. El estado de resultados, como su nombre lo indica, es ingresos, gastos, ganancias, utilidades o pérdidas y sirve para eso, para evidenciar si estamos generando recursos adicionales o estamos perdiendo dinero en el emprendimiento. Este es más común, más utilizado y más conceptualizado en el día a día de las empresas, pero siempre es importante tener ese nexo con el resto de estados financieros. Y con esto llego ya a los enfoques de la dirección y de la gestión financiera en los emprendimientos. ¿Sí? El primero es decisiones de inversión. ¿Sí? Cuando queremos crear valor en las empresas, tenemos que tomar las mejores decisiones de inversión. ¿Sí? No tomar decisiones de inversión apresuradas, no tomar decisiones de inversión sin un contexto, sino tenemos que entender qué tipo de activo estoy invirtiendo y qué me genera ese activo en mi negocio. ¿Son activos productivos como una maquinaria que produce algo? ¿O son activos improductivos como un bien que no me genera en la cadena de valor del proyecto o del emprendimiento una creación de valor? Entonces, el equilibrio entre esos tipos de activos es fundamental. Por otro lado, la visión de la dirección financiera o de la gestión financiera es decisiones de financiamiento, es decir, cómo financio, y ahí estoy respondiendo a una de las consultas, cómo financio esos activos. ¿Sí? Financio con recursos propios, financio con recursos de terceros, me acompaño con proveedores, ¿sí? Tengo un tercer accionista, incorporo a alguien más, es decir, cómo conceptualizo la fuente de recursos de mi emprendimiento. ¿Sí? Eh, los objetivos más importantes de la gestión financiera en los emprendimientos y en las empresas es maximizar las utilidades y crear valor con los recursos adecuados y minimizando los riesgos. ¿Sí? El análisis financiero general lo que permite es entender la necesidad de fondos, la situación y rentabilidad y los respectivos riesgos. Y desde una mirada estratégica, las finanzas deben acompañar a la creación de valor. Háganse la idea que
una empresa no tiene una gestión financiera, pues el comercial no puede tomar las decisiones más adecuadas en productos, en importaciones, en financiamiento, en precios, si es que no existe ese acompañamiento en el análisis financiero. Entonces, la mirada financiera, comercial y operacional es clave. Ese nexo, aquí en mi presentación están unos slash, casi que deberían ser unas conexiones, casi que deberían ser unos temas de anillos sin fin para entender que las finanzas están totalmente interrelacionadas a las otras áreas de la compañía. Y sin la visión financiera se pueden cometer errores, así como a su vez con las otras áreas, sin entender esa dinámica, las finanzas también pueden tomar unas decisiones inadecuadas. Una reflexión para pasar al siguiente tema. El emprendimiento no es otra cosa que el servir a los demás. Este es una octava visión que les quiero compartir. Un emprendedor sirve a los demás. Ese es el fin al final del día, mediante una creación de ideas y proyectos que se transforman en pilares de perseverancia, porque un emprendedor hay que tener perseverancia para ser emprendedor. Unión, trabajo, cooperación y metas cumplidas. Ese emprendedor da esa fortaleza, esa perseverancia, ese trabajo en equipo, y eso es lo que uno admira de los emprendedores. Y que el emprendimiento sea un medio para perdurar e impactar en nuestras sociedades y las futuras generaciones. Al final del día, los recursos vienen como complemento y añadidura y son importantes y necesarios en ese camino del emprendedor. Pero si tenemos esa visión de perdurar, de impactar, de generar productos, servicios, de generar trabajo, de tener esa perseverancia y ese ímpetu, pues definitivamente vamos a tener esa visión de emprendedor en futuras generaciones y vamos a dejar ese impacto como tal. Listo. Pasemos un poco ya a la gestión. Hay dos puntos adicionales y luego ya un concepto nada más de esas pastillas de post-COVID. El primero es la gestión ya de corto plazo de las finanzas y le quiero dar énfasis en dos temas y complementario ya a las fuentes de financiamiento. El primero es flujos y el segundo es capital de trabajo. Y anclado a eso, el resultante de esto, fuentes de financiamiento. ¿Sí? Entonces, la gestión de corto plazo de las finanzas en los emprendimientos y en los negocios principalmente se enfoca en una gestión del flujo de caja y en una gestión de capital de trabajo. Ahora, si algunos de ustedes han escuchado el concepto de capital de trabajo, lo podemos complementar y unir a sus ideas y a sus criterios y a su experiencia, pero desde una perspectiva de gestión financiera, el capital de trabajo no es nada más, me permito quizá irme a este gráfico que es más entendible y más explicable de parte mía hacia ustedes que la diapositiva. El capital de trabajo no es más que un concepto que permite, por un lado, entender, ¿sí?, qué ciclo del tiempo debo tener como recursos financieros para poder operar. Entonces, en resumen, podemos decir que el capital de trabajo es la cantidad de recursos operativos que necesito para que mi negocio se dé. Entonces, voy a hacer un ejemplo de importación de un producto. ¿Qué necesito de capital de trabajo? Necesito el tiempo para importar en días y en dólares. O sea, ya hay un tiempo invertido en que el producto venga de X país. Luego tengo un inventario. Entonces, ahí hay un producto, un inventario en importación y luego tengo un inventario ya en el país y en mi local, por ejemplo, que se demora un tiempo en venderse. Ese es capital de trabajo. Eso es recursos en inventario. Y luego genero la venta, viene un cliente y le vendo el producto, pero le doy un plazo de 60 días. Ese tiempo de 60 días es un crédito que le doy a mi cliente, es una cuenta por cobrar. Y ese crédito también forma parte del capital de trabajo. En resumen, el capital de trabajo por el lado de la necesidad de recursos es el inventario y la cartera, el crédito o el tiempo a mi cliente que necesito para poder generar esa venta, desde la compra hacia la venta. Estos son los factores que me demandan recursos. Ahora, ¿quién me acompaña o quién me compensa ese tiempo? Me compensa el proveedor. El proveedor es quien me dice, sí importa el producto, pero ¿sabes qué? Te voy a dar 60 días.
de plazo para pagarte, para que me pagues, perdón. Entonces, eso implica que el ciclo de inventario y de cuentas por cobrar o de cartera se netea, se compensa, ¿sí? Con el plazo que el proveedor me está dando. Entonces, estaríamos hablando de estos tres indicadores de insumos, el periodos de inventario, periodos de cobro y periodos de pago. Regresando al concepto, en resumen, el capital de trabajo es una gestión de corto plazo que gestiona el inventario, la cartera y el plazo que el proveedor me puede dar para ese capital de trabajo. Y eso le llamamos capital de trabajo neto. La necesidad del inventario en dólares y en días, la necesidad de crédito a nuestros clientes en dólares y en días, y el acompañamiento de mi proveedor en dólares y en día me permite generar y calcular un capital de trabajo neto. Ese capital de trabajo neto en las empresas y en los emprendimientos es un factor fundamental para darle liquidez y continuidad al negocio en una perspectiva de gestión financiera. ¿Sí? Y aquí está un gráfico que resume lo que les acabo de comentar. ¿Sí? En la parte de líneas, ustedes ven el ciclo operativo en tomate, y ese ciclo operativo tiene un periodo de inventario, desde la compra del inventario hacia la venta, ¿sí? Un segundito, ponerle, ¿sí? Desde la compra de inventario, aquí, hacia la venta, aquí hay un ciclo, y luego de la venta tengo un periodo por cobrar hasta acá, y todo eso suma un tiempo. Pero a ese tiempo tengo un periodo que nace desde que compré hasta que el proveedor me dice pague. Hasta ese punto tengo un tiempo. El ciclo neto es solamente la diferencia, es decir, solamente este dato de acá, que es el ciclo operativo neto. Y a eso llamamos gestión de capital de trabajo. Listo. ¿Alguna consulta hasta aquí tal vez? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran comentar antes de seguir? ¿Alguna temática que les podría complementar a los análisis hechos? Ok, desde una mirada ya de sostenibilidad financiera en las empresas, viendo ya no la gestión de corto plazo, sino viendo la gestión de largo plazo, eh, me permito aquí complementar la visión financiera hacia una visión de, de mediano y largo plazo, que es una visión que permite generar una sostenibilidad financiera de los emprendimientos y no solamente una visión de corto plazo. Entonces, la sostenibilidad financiera se refiere a cómo perduramos como emprendimientos en el tiempo y cómo esa inversión que hemos hecho genera sostenibilidad y tenemos emprendimientos y negocios para muchos años. Entonces, para eso, la mirada, haciendo un símil de nuevo a ese viaje en vehículo hacia Guayaquil, que daba el ejemplo, es en ciertos momentos hay que poner luz baja, luz media, pero hay ciertos momentos en que ya hay que poner la luz alta. Y eso significa sostenibilidad financiera. Poner las luces altas y ver un poco más allá de los metros de corto plazo. Si está despejado el viaje, si no hay mucho tráfico, ¿sí? Y si me permite ver más allá, pues la luz alta hace mucho sentido, ¿sí? Entonces, esa sostenibilidad financiera en las empresas se tiene que visualizar en esa mirada de luz alta, ¿sí? Al final del día, ¿cuáles son los objetivos? Primero, planificar cómo la empresa genera al mediano y largo plazo recursos. No necesariamente porque este año fuimos eficientes y generamos un buen negocio, quiere decir que en los próximos años lo vamos a hacer. Y esa mirada al futuro es en donde el emprendedor tiene que estar adelantándose siempre, donde tiene que estar visualizando siempre. Y para eso entra la dinámica de planeación, de presupuestos, de escenarios, de probabilidades y variables macroeconómicas y demás. Para hacerlo simple, de nuevo, un negocio no debería empezar el año sin un presupuesto, ¿sí? Si no tenemos un presupuesto que nace desde la mirada comercial, si no tenemos metas relacionadas a esto, si no tenemos un enfoque de optimización, ¿cómo pensamos que nuestro negocio, desde una perspectiva ya de mediano y largo plazo, va a ser sostenible? Entonces,
Una octava reflexión, cuidemos mucho esa mirada al futuro, ¿sí? Pongamos herramientas, pongamos reflexiones, pongamos a nuestros equipos, pongamos a nuestras familias, pongamos a nuestros emprendimientos, a nuestros negocios, en ciertos momentos y épocas, en luces medias y luces altas, para tomar las mejores decisiones, permitiéndole así dar una visión de sostenibilidad al negocio. ¿Qué consideraciones debemos tomar? La proyección de estados financieros, que les he comentado, es importante. Encontrar dinámicas de información y variables que afectan a nuestro sector. Y lo que se busca es levantar la información adecuada, definir ciertos métodos de proyección, que hay varios, que, ojo, no necesariamente el pasado muestra el futuro, ¿sí? Hay una discrepancia profesional en un aspecto de quienes manejamos las finanzas. A veces la metodología nos dice, anda por la historia, saca un dato estadístico y proyecta. Solamente regresemos a cómo vamos a proyectar el año 2021. Sería ilógico pensar en una proyección del 2021 con insumos del año 2020, en un contexto general, ¿no? Claro, una caída de ventas, una reducción de ingresos, un alargamiento del crédito de clientes. O sea, hay dinámicas que hay que sacarles un poquito del análisis y decir, esto es un tema típico, este es un tema que solamente pasó y no nos permite proyectar. Entonces, hay que tener mucho cuidado en lo que se escoge para hacer ese tema. Y con eso, planificar a futuro cómo el enfoque de la empresa va a mostrar los resultados, ¿sí? Ese levantamiento de información, esa proyección de estados financieros nos permite tomar una mirada, tomar la mejor decisión, ya una mirada no solamente del año 1, sino del año 2, del año 3, del año 4. Hay que planear la fuente de usos y fondos, los financiamientos que necesitemos y generar ya una estructura, un modelo en el cual podamos visualizar ese balance pro forma, esa necesidad de recursos y ese presupuesto de generación de ingresos, ¿sí? Con eso podemos tener una mirada mucho más enfocada hacia el largo plazo, ¿sí? Luego Julio me hace una consulta, luego le respondo, por favor, para comprender un poquito más la parte de gestión de capital de trabajo. Y con esto, uno de los factores e indicadores claves que no quise dejarle pasar es el tema del punto de equilibrio. El punto de equilibrio es un concepto muy simple y en la gráfica se puede visualizar, que al final del día es cuántas unidades o cuántos dólares necesito vender para no ganar ni perder. Ese punto de equilibrio en una mirada del emprendedor es clave. Si ustedes empiezan un negocio y no saben cuál es mi punto de equilibrio, y automáticamente les podría decir, no tenemos una mirada del presupuesto. Pero si ustedes saben que en este negocio que se vende X producto, el punto de equilibrio es vender por lo menos $2,500 al mes o vender 100 unidades al mes, ya tienen una meta y un objetivo. Y a partir de eso se empieza a generar ganancias, como se ve en el gráfico. Consideren de una forma importante el análisis de punto de equilibrio, que les permite tomar las mejores decisiones de visualización de ese negocio. Una reflexión para pasar al siguiente tema, y al final, la ética en los negocios y los emprendimientos es y será el principal compañero de los emprendedores exitosos. No dejes que las palabras externas de aquellos que buscan llevarte por el sendero incorrecto calen tus ideales y metas. Quizás siendo un poquito más cualitativo en un concepto cuantitativo como las finanzas, pero cosas que no se conversan a veces de una manera mucho más enfática, y este es una novena concepto financiero que quisiera dejarles, es, para mí es más importante en un financiero y en un emprendedor la visión ética del manejo de las finanzas que el concepto financiero como tal. El concepto, el conocimiento, la expertise, la herramienta se aprende, ¿sí? La ética, la manera de actuar, las decisiones tomadas de acuerdo a la normativa, a la ley y a los principios humanos, tiene un valor mucho más grande que el conocimiento como tal. Y esa es la mirada que los financieros, acompañados o acompañando a los emprendedores, deberíamos tener en una mirada futura de la gestión financiera. Para mí, este va a ser uno de los factores fundamentales entre emprendimientos y negocios sostenibles o no.
Y bueno, para cerrar un poco, finalmente quiero compartirles unas dos diapositivas respecto a la visión financiera post-COVID 2019. Primero, darles una reflexión nuevamente del flujo de caja, el flujo directo para el cortísimo plazo en donde analizamos los ingresos y los egresos. Manténganles en este año, quienes tengan empresas, negocios, emprendimientos, tengan mucha cercanía en cómo se está comportando el flujo, ¿sí? Mucha cercanía. En los meses anteriores los empresarios estaban semana a semana viendo esto, ahora con un poquito menos de énfasis porque se va equilibrando, pero no dejándole de lado, tengan ese énfasis para hacerlo, ¿sí? Y aquí un poco de reflexiones que en el documento que les compartiré se puede adentrar un poquito más. Y por otro lado, desde una mirada ya de un poquito más de largo plazo, este flujo indirecto, porque hay dos tipos de flujo. El directo es ese flujo de ingresos y egresos semana a semana, y el indirecto, en cambio, es el comportamiento de las cuentas de resultados y de balances que permite ir visualizando cómo se estructura el negocio en un futuro, ¿sí? Y ahí hay oportunidades de mejora, como buscar recuperar cartera, buscar vender inventario que no, que no está rotando, y ahí un poco la consulta de la ruptura de inventarios afecta directamente al cálculo del capital de trabajo, es grave o es normal en un emprendimiento. La ruptura o ruptura de inventarios es normal, pero es importante tener un análisis, Julio, del ciclo del inventario. Y claro, todo es una apuesta. Nunca vamos a tener la bolita de cristal para saber cuántos inventarios debo tener para hacer las ventas que pensaba. La ruptura de inventarios es una pérdida de ventas. Entonces hay que buscar tener ese equilibrio como tal. ¿Y quién más que el emprendedor para entender esa dinámica? ¿Sí? Entonces ahí el mensaje es información. De nuevo, ¿qué significa esto? Que deberíamos tener un análisis de inventarios y ciclos del inventario para entender con un presupuesto y un pronóstico de ventas cuánto inventario voy a necesitar en X fecha y por ende cuándo tengo que comprar. Es información, ¿sí? Entonces, de nuevo, para equilibrar y minimizar esas rupturas de inventario, lo que se debe buscar es tener esa información. Obviamente es grave, pero no crítico, sino es grave un concepto de que perdemos ventas, pero hay que buscar reaccionar ante esas rupturas de inventario. Eh, Regresando un poco a este flujo indirecto, hay muchas oportunidades ahí de mejora que les compartiré en el documento con más detalle. Y finalmente, un tema clave luego de esto, de esta situación, es los próximos años, los próximos meses, es un concepto de eficiencia lo que va a permitir que los emprendimientos y los negocios se mantengan. Ya no es volumen como tal, todos hablamos de que la curva del post-COVID empresarial y de emprendimientos no va a ser una V en donde se recupera al mismo nivel, algunos dicen ya no va a ser una U tampoco, otros hablaban de la W, si existe una siguiente recaída o contagio, y muchos hablan de una especie de signo check, porque la caída fue importante y la recuperación va a ser paulatina. Entonces, ante esa recuperación paulatina, la eficiencia en costos, en gastos, en estructura, es el punto fundamental para tener esa sostenibilidad del negocio, ¿sí? Eso principalmente, ahí termino la presentación. Eh, Quizá ahí doy espacio para las consultas y dudas, por favor, para cada uno que tenga un espacio y conversemos al respecto. Les invitamos a que nos ayuden con sus consultas, quizá por el chat. El agradecimiento nuevamente, mi estimado Fabián, por todo el que nos ha compartido hasta el momento. Nos consulta Juan Pablo, quizá un criterio
en su experiencia, mi estimado Fabián, ¿qué es mejor, una actividad comercial o industrial? Gracias. A ver, la consulta de José, creo que esa respuesta va a depender un poco del grado de conocimiento de la actividad económica. Son actividades diferentes. El concepto clave ahí es el siguiente. En una actividad comercial, la principal inversión es capital de trabajo, es decir, inventario y cartera. En la actividad industrial, la principal inversión es maquinaria y equipos y procesos productivos. Entonces, mi respuesta tal vez va desde una perspectiva financiera, es la actividad de manufactura debe ser lo suficientemente buena para poder justificar una inversión en maquinarias, equipos y en estructura, que normalmente son montos más importantes. Entonces, les voy a dar un ejemplo mejor para compararle, no sé, producir esferos e importar esferos, tenemos que entender y conocer en la evaluación si la producción de esferos me permite cubrir la inversión en maquinaria y generar un rendimiento adicional versus el invertir solo en capital de trabajo e importar los esferos. Ese un poco sería el análisis financiero en esa perspectiva. Y luego ya desde una visión de negocio, la actividad industrial siempre es, como se invierte en activos fijos, siempre es más difícil de salir, ¿sí? Genera un riesgo un poquito más. Entonces, desde una mirada financiera mía, la comercial es más flexible, es más dinámica. No, con esto quiero decir que la industrial no es buena. Y es más, la industrial es la que mayor recursos genera y mayor trabajo genera. Ahí tiene un factor muy importante. Y hay industrias muy rentables, sostenibles y con una visión de largo plazo, ¿no? Va a depender de algunos factores, pero quizá desde esa perspectiva les doy esa respuesta. La presentación, de hecho, les voy a compartir, será un gusto, voy a coordinar ya la entrega del documento. No sé si ahí me guían, tal vez, para cómo se podría compartir la presentación, si se puede generar por aquí, por este medio, o a quienes se registraron les podemos compartir después. Sí, normalmente cuando lo hacemos de esta forma, mi estimado Fabián, el video lo colgamos en YouTube. Una vez que se termine esté disponible la grabación en la plataforma y puede estar ahí el link. También a los correos electrónicos de los asistentes les podemos enviar en las próximas horas. O por el chat también se puede, me entiendo, compartir el link si es que está colgado en algún almacenamiento en la nube, se pudiera compartirlo. Si no, fácilmente me pasa a mí, yo me encargo de hacerles llegar a los asistentes. Perfecto, ya, yo le hago llegar. Solo hay una consulta, bueno, hay otra más también que ojalá nos alcance el tiempo para contestarla. Alexandra Segarra nos ha consultado al inicio cómo financiar el costo administrativo en un emprendimiento. ¿Algún consejo al respecto? Si hablamos de costo administrativo en términos de formulación del proyecto, quizá, pues la idea es buscar quienes le acompañen en ese emprendimiento y tal vez tomar una decisión conjunta. Si hablamos de costos administrativos ya operativos del emprendimiento, va a necesitarse incorporar parte de la inversión si estos rubros relacionados a eso. Entonces, quizá ahí el mensaje es, tengan en cuenta esos rubros necesarios para la inversión. Es importante que lo consideren y siempre hay costos administrativos de por medio y costos de la evaluación también. Si no hay los recursos suficientes, no descarten la mirada de ir acompañados, quizá y cerrando las reflexiones, el acompañamiento de los emprendimientos y esa fortaleza con socios, a pesar que es difícil las sociedades, pero también es una receta interesante porque se acompañan en las decisiones y ese acompañamiento tiene un valor importante. Pues quizá ahí se compensa un poco los recursos que se necesitan para esos costos administrativos. Perfecto, gracias, Fabián. Una consulta un poco de opinión también. Juan Diego Reyes consulta qué sector de la economía o qué empresas surgirían en la época post-COVID. Sí, gracias. Ahí hay varios charlas, documentos, papers y demás para dar una mirada muy general. Todo lo que sea tecnología, todo el tema en línea, todo el tema tecnológico, respondiendo también a una pregunta inicial, va a tener un boom, definitivamente. Eh, Otro tema importante que lo consideren y veía en un documento de una universidad de Inglaterra,
en inglés, pero decían, tu hogar es tu nuevo castillo, ¿sí? Eh, los hogares se han transformado en el lugar más seguro, en el lugar más limpio, en el lugar de mayor tranquilidad en estas pandemias. Entonces, todo lo que se relaciona al hogar en un contexto de consumo está haciendo sentido. Ustedes ven emprendedores vendiendo muchas cosas para el hogar, en temas de seguridad, en temas de limpieza, en términos de insumos, en términos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay oportunidades también interesantes, ¿sí? Mm. Eso principalmente, temas de salud, obviamente, temas de educación en línea, eh, temas ya en la mirada empresarial, toda herramienta tecnológica y redes sociales que permita tomar decisiones sin estar físicamente, es lo que está en boga y pues nos iremos evaluando un poquito las visualizaciones futuras al respecto de la dinámica económica. Y al respecto también una cordial invitación a todas las personas que se han suscrito y han participado en este evento a que estén conectados con nosotros, con la Cámara de Comercio de Cuenca, como estos muchos eventos nosotros hacemos para justamente apoyar a todo el sector comercial, empresarial, emprendedor de la ciudad, del país en general, para salir adelante. Salir adelante, muchos negocios nacerán de estas oportunidades, de estas crisis que se han dado, muchos negocios tendrán que innovarse, obviamente, por la situación, y creo que acompañados de una institución como la Cámara de Comercio de Cuenca se pueden lograr cosas mucho mejores. Se sabe que solo se puede conseguir, pero en grupo, en conjunto, unidos, podemos lograr mejor futuro para el país, para las ciudades, para sus familias y en general para las empresas del país. Nos están consultando, poniendo sus correos en el chat, está bien, aunque nosotros ya los tenemos con el correo con el que se registraron ustedes. A esos correos les vamos a hacer llegar el material. Invitación también a participar en otros eventos que tenemos programados para relacionados con el tema de emprendimiento, relacionados con temas tecnológicos, de comercio electrónico, de marketing, de talento humano también, eventos con online, justamente hemos innovado al modo online y con costos súper especiales para nuestros socios y para el público en general también, obviamente. Entonces, eso nada más. Mi estimado Fabián, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Le invitamos, igual las puertas están abiertas para que nos siga apoyando con otros eventos que los queremos organizar conjuntamente con la Comisión de Emprendimiento de la Cámara de Comercio de Cuenca. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que tengan una buena noche. Muchísimas gracias. Hasta luego.